están? Bienvenidos nuevamente aquí a Mónica el Show. Pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita me estaba tomando, fíjense, ahora sí me calenté, es que ahora sí está haciendo frío, donde yo vivo, y me calenté tantita leche. Leche. Ya sé qué va a decir. ¿Por qué tomas leche de vaca, Mónica? Se te hace mal, va, 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 va. No, fíjense, eso sí no lo va a dejar la leche. Es de la vaca de leche orgánica, ¿eh? O sea, no tiene hormonas ni cosas, pero a mí me encanta la leche cuando estoy así con temporadas de frío. No tiene idea. Déjame darle un trago porque si no, me voy a congelar, y más sobre todo porque les voy a hablar de un tema que la verdad ahorita aprovechando con esta onda del Día de Muertos y eso, entonces por eso quiero hablar de este tema. ¿Y a qué me refiero? A ver, ¿a quién de ustedes no les atrae la onda del misterio y esos encuentros paranormales? De eso es lo que les voy a platicar y les voy a decir por qué. Porque esa atracción sobre el misterio y estos encuentros es algo muy interesante porque casi todos nos gusta el misterio de lo desconocido. Esto evoca en nosotros lo que es una mezcla de temor, porque sería temor, pero también curiosidad. ¿Por qué? Porque es desconocido. Entonces hay algo que lo consideramos irresistible, ¿no? En aquello que nos asusta, que mientras más inquietante es, más nos sentimos atraídos hacia ese tipo de situaciones o eventos, ¿no? Esta dualidad, no estoy generalizando en todos, pero la mayoría nos lleva a querer comprender lo inexplicable. Y ese deseo de la exploración nos ha llevado a muchos a experiencias que parecen desafiar nuestra lógica. Y eso es lo más interesante de esto, ¿no? Así que hoy les voy a compartir unas historias sobre este fenómeno de lo paranormal. Y por supuesto los invito a aquellos que les gusta escuchar estas historias, ¿no? De encuentros paranormales y que circulan en casi todos los círculos sociales. Entonces, bueno, pues los invito a aquellos que les guste a que se queden en este programa, y a aquellos que son nuevos, muy importante que se suscriban y activen la campana para que así se enteren de todas las publicaciones que se hacen aquí en este nuevo canal que es Mónica el Show. Bien, es de conocerse que a muchos pues han vivido lo que son sucesos extraños, o al menos saber de un conocido que jura haber tenido una experiencia inquietante, ¿no? A veces estos relatos se comparten abiertamente y otras a veces se guardan en silencio. ¿Por qué? Porque se teme al escepticismo y sobre todo a ser tachados de locos, ¿no? Sin embargo, existen hoy en día comunidades donde pues los usuarios narran estas experiencias, ¿no? Algunas de sus vivencias más estremecedoras. Y unas son tan estremecedoras estas historias que dejan a uno más con los pelos de punta y todos histéricos, ya ni te quedes ni a dormir, ¿no? Ya estás sugestionándote y todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando era más chica, platicaban mis hermanos que eran más grandes, veían en la televisión, estoy hablando de muchísimo tiempo atrás, donde ellos siempre se desvelaban viendo una serie, es que no me acuerdo bien del nombre, la verdad, de que trataba de todas esas historias, ¿no? Del miedo, de lo paranormal, de lo desconocido, y todo el mundo era en la madrugada, era para los desvelados, y mucha gente los veían en la Ciudad de México, estaban así como que todos impactados viendo todos esos programas, ¿no? Pero bueno, este intercambio de relatos realmente donde se mezcla ese miedo y fascinación refleja lo que es la complejidad humana ante lo desconocido. Esa línea entre, como les digo, lo real y lo inexplicable, que tantos buscan cruzar. Así que bueno, ya están listos aquellos que les gusten estos temas y que se hayan quedado para escuchar algunas de estas historias. Va la primera, a ver qué les parece. Obviamente les voy a comentar lo más light, ligerito, no algo muy tremebundo, porque si no, no van a dormir. Bueno, esta historia, fíjense, en estos sitios donde se publican todas esas experiencias, agarré esta historia porque se me hizo muy interesante. Fíjense, es de un hombre que cuenta que él cuando tenía 10 años, él menciona que se encontraba en la noche durmiendo, pues en su cama, ¿no? En su cuarto. Y de repente dice que lo despertó el sonido de la puerta de su habitación, ¿no? Abriéndose. Ya ves qué típico que se siente, ¿no? Cuando se abre la puerta. Y él pensó, pues, que era su mamá. Entonces, pues, no se inquietó. Dijo, "Ah, pues, es mi mamá, ¿no?" Pero dice que sintió que se sentaron en la cama. Entonces, pues, luego, pues, él se levantó, abrió los ojos y voltea. Y se sorprendió mucho que no vio que era su mamá, sino quien estaba a los pies de su cama sentado era un chico.
era un chico que se sentó con las piernas cruzadas, ya ven cuando cruzan la pierna, dirigiendo su mirada hacia él. Aunque en realidad cuando ya volteó él y lo vio, porque sintió la mirada y volteó y lo vio, ¿qué creen? Tenía los ojos negros, negros, o sea, no negros de color negro así como los alienígenas, sino de que estaban vacías sus cuencas de los ojos. Dice que se puso, dice, o sea, como si no tuviera ojos y se puso, se quedó petrificado. Y dice que se quedó más petrificado cuando le extendió la mano hacia él. Imagínense, pues se puso, pero muy mal. Pero que luego como que se calmó porque traía una caja negra. Y que, pues que él se acercó para recoger la cajita, ¿no? O sea, necesita, dijo, a ver, me quedará una cajita y que regresó, o sea, a ver, pues dame la caja, ¿no? Y dice que el momento que él cuando, pues se enderezó y que ya, pues a ver, pues dame la caja, le dijo, dámela, ¿no? Y justo dice que en ese momento cuando, pues porque estaba dormido y parpadeando y viviendo toda esa experiencia, dice que ya cuando dijo, dámela, y que ya no estaba el chico. Pero que el dato interesante es que dijo, no, no, a ver, entonces aluciné, estaba medio dormido, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Y que nada más estaba la huella que dejó este niño en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí. Entonces sigue relatando él que pues a la mañana siguiente se lo explicó a su mamá, y le dijo, fíjate que me pasó esto, y la mamá dijo, ay, no, no te preocupes, fue un sueño nada más, o sea, no le dio mucha importancia, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es de que no para ahí el relato, o sea, de que se le apareció este niño sin ojos, o sea, imagínense, y que le daba la cajita negra, sino que después, 5 años más tarde, en esa misma casa, igual dice que estaba con su novia de la escuela y que pues estaban esperando a que fueran a recogerla, ¿no? Sus papás, y que en ese lapso que se quedó dormida y que ya cuando llegaron sus padres ya la despertó él y ya le dijo, oye, ya vienen tus papás, ya para que te vayas, ¿no? Y dice que de repente ya cuando se despertó, o sea, como que se despertó así medio espantada y mirando en la esquina de su cuarto. Entonces dice que él pues se quedó así, ¿no? Dice, ok, y ya le preguntó, pues, ¿qué te pasó, no? O sea, ¿qué te pasa, no? Y dice, es que creo que estaba soñando y aquí en la habitación, en tu cuarto, aquí en la pared, dice, había un niño sin ojos mirándome, le dijo la novia, le dijo, ese niño sin ojos mirándome, y él así, o sea, luego le dio y le contó a la novia, le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me sucedió y ya le contó la misma historia, ¿no? Entonces ya se quedó como una situación aislada. Sin embargo, no acabó ahí la historia, sino 5 años más tarde. O sea, es curioso, ¿no? Pasaron 5, o sea, le sucedió el evento, pasaron 5 años, le sucedió a la novia que se le presentó el niño sin ojos y después 5 años más tarde en ese mismo hombre que está relatando, pues ya seguía en esa misma casa, o sea, obviamente ya con la misma chica y todo, pero era con una niña de 2 años lo que sucedió, es decir, era su hija. O sea, ya tuvo hijos y todos y estaba viviendo en esa misma casa. Y dice que su hija se despertaba todas las noches a platicar. Y durante un tiempo dice él que pensaban, tanto su esposa como él, pues que era algo normal, ¿no? Pues que era cosa de niños y que hasta que él mismo comenzó a pensar, dice, no, no, a ver, ¿cómo? O sea, qué casualidad que es la misma conversación cada noche. Entonces un día le preguntó, ¿no? A su hija, le dijo, a ver, pues ¿con quién hablas, no? O sea, ¿por qué tanta esa conversación en la noche, no? Conversación nocturna. Y le dijo, es que estoy platicando con un niño pequeño. Dice, es simpático el niño. Y él así, ¿no? Ok. Y dice, pero se ha perdido, dice, y busca a su mamá. Eso le dijo su hija. Entonces él siguió, o sea, esta niña, de acuerdo a él, dice que dejó que su hija siguiera manteniendo conversaciones con este niño, con este fantasma espíritu, ¿no? Hasta que ese mismo año ya, pues ya decidieron mudarse y ya desde ahí ya la niña no volvió a hablar con nadie.
por las noches. O sea, ¿qué significa aquí? Que por supuesto ese ser o esa alma que andan, como dicen, penando y demás de ese niño sin ojos, imagínense qué tremendo, ¿no? Pues andaba, o sea, en esa casa, ya vivía en esa casa. Entonces aquí es algo muy interesante porque casi quiero comentarles una experiencia que yo tuve muy chica. Bueno, yo no me acuerdo, la verdad, porque estaba muy chica, tendría que 3 años, pero mi mamá me lo cuenta por lo siguiente. Eh, Ocurrió, si saben, ¿no? En la Ciudad de México, para aquellos que no sepan, existió anteriormente lo que era el movimiento del 68. Obviamente la influencia, lo del Che Guevara, todo, ya lo de izquierda, el comunismo, todo eso, ¿no? Entonces se hizo un movimiento estudiantil del 68, famoso movimiento del 68, donde querían pues causar revuelo en contra del gobierno, que la tiranía y bla, 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 ¿no? Pero en esa época el gobierno pues sí les dio con todo a toda esta organización estudiantil del 68 y empezó, a través del ejército a reprimirlos, pero no represión de nada más, te encerramos por revoltoso y demás, no, sino los mandó a reprimir. ¿Por qué? Porque se habían enterado que este movimiento no era nada más del movimiento del 68, sino que había tentáculos de los radicales comunistas de Cuba y toda esa gente, ¿no? O sea, es lo que les digo, ¿no? Siempre han estado metiendo mano negra, ¿no? Y que mejor se les puede manipular, pues son a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que ese movimiento del 68, una manera de controlar en ese tiempo el gobierno de México, pues si era tiranía total. ¿Qué pasó? Pues los mandó a reprimir por medio del ejército, o sea, les mandó el ejército y que se los aplacaran con todo. Con todo significa no les importaba si mataban. Así de sencillo, ya saben cómo es el ejército, ¿no? Que no tiene ese entrenamiento civil para lidiar con ese tipo de movimientos, sino más bien pues con todo, porque fueron órdenes desde presidencia. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el chiste es que en Tlatelolco, en esa zona que existe en la Ciudad de México, fue donde se llevó a cabo todo este relajo, porque muchos estudiantes se empezaron a esconder en los edificios de los departamentos de todos esos edificios, toda esa zona habitacional que se llama Tlatelolco, en la Ciudad de México. Entonces, como esto ocurrió en el 68, eh, mis papás se fueron a vivir después en el año 69. No, no, perdón, ellos ya vivían desde el 68 en esos departamentos. Yo todavía no nacía, todavía no, pero ya después nací y entonces ahí seguíamos viviendo en esos departamentos. El chiste es que fue una masacre, fue una matanza, fue terrible, 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 ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, hubo mucha gente muerta inocente, desde niños, familias enteras, o sea, hubo mucha arbitrariedad, la verdad, de parte del ejército. Bueno, independiente, hasta mi papá casi también, casi ahí se lo agarra, ¿no? O sea, como él decía, no, 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 porque estaba joven. Decía, no, 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 o sea, yo soy periodista, porque él estuvo trabajando de periodista en aquella época en el Excelsior. Les digo, yo soy periodista, aquí está mi identificación del periódico El Excelsior, de aquella época, o sea, a mí no me toca, ¿no? O sea, ¿qué les pasa, no? Entonces, ok, entonces dicen que era una vigilancia tan extrema que, porque esos departamentos tienen elevadores, entonces allá había en cada elevador un soldado. O sea, queriéndose agarrar a todos los disidentes del movimiento del 68. Dicen que estuvo muy tremendo. Pero bueno, el chiste es de que sí estuvo muy fuerte ese momento. Sí hubo muchas balaceras, muerte inocente, mucha gente que mataron inocente. Bueno, fue terrible. Para no hacerles el cuento largo, el chiste es que mis papás vivieron toda esa época ahí y ya después de que se pasó todo ese relajo, ya se calmaron las aguas, como dicen, y ya pues todo regresó a la normalidad. Ya después yo nací, vivimos ahí en esos departamentos y dice mi mamá que yo cuando tenía como 3 años, siempre, siempre, siempre me despertaban. Yo despertaba llorando. Y como todavía pues no hablaba, nada más señalaba ahí, o sea, no hablaba bien. Sí, me dice que todas las madrugadas despertaba chillando, pero hacía unos gritos despavorida, ¿no? Y mi mamá y mis papás se levantaban y a ver qué pasó, ¿no? Y ya, pues yo chille, chille, desconsolada, y ya, como loca, y pues porque no hablaba, imagínense, de 3 años.
Entonces, pues mis papás, bueno, sobre todo mi mamá llegó a la conclusión pues de que me estaban tratando, me espantaban, ¿no? En todas las noches. Y eso no era todo, sino también otra tía vivía exactamente en un departamento enfrente en el mismo piso que nosotros, y también ella decía que tenía un niño, o sea, un niño fantasma. Y era curioso porque ella ya, también mi mamá lo vivió, dice ella, que un día estaban en la cocina, porque eran, o sea, entrabas a los departamentos y después eran así cocinas como rectangulares, muy grandes, y ya después seguía el pasillo, ya la salía el comedor y hasta el fondo eran las recámaras. Y me acuerdo yo, bueno, primero en el caso de mi mamá dice ella que un día estaba tomando café con mi tía, ahí en la cocina estaban tomando su café, platicando, y dice que ella sintió mi mamá, porque mi mamá estaba de espaldas donde daba pues, la entrada de la cocina, porque no había puerta, nada más era el pasillo para entrar. Y dice que cuando estaban tomando el café y que mi mamá sintió pasar a alguien y que le dijo mi tía, la dueña donde vivía ese departamento, le dijo, ¿lo viste o lo sentiste? Y le dijo ella, sí, ¿quién es? ¿Quién pasó? ¿Tu hijo? Y le dijo, no, es el niño. Y que mi mamá se quedó así, ¿cuál niño? Me dice, sí, el niño que tengo aquí en este departamento. Dice, es un niño como de 8 años y con pijama. Fíjate, fíjense, entonces mi mamá así, ¿what? O sea, entonces no, ¿qué está pasando aquí, no? Y ya le empezó a platicar mi tía, a mi mamá, que era su hermana en esa época, que tenía ese niño y las experiencias que pasaba con ese niño, que era muy latoso. Dice ella que una vez ella estaba dormida, descansando, porque mi tía era muy de siestas, siempre cuando acababa de comer y eso, siempre se iba a dormir, iba a tomar su siesta, ¿no? Entonces cuando estaba en su siesta en la tarde, digamos que a las 4 de la tarde, de 4 a 6 se dormía, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que ella estaba dormida y dice que clarito, clarito que estaba de lado, que sintió que le dieron una nalgada. Entonces ella, presumiendo que era su esposo, o sea, mi tío, y le dijo, ay Carlos, como siempre, dice, ¿por qué eres así? ¿Por qué me despiertas de esa manera? O sea, con la nalgada. Entonces, y que ya se quedó así, y como no lo escuchó, entonces como que ya se levantó y dijo, y ya lo nombró, ¿no? Por su nombre a mi tío, Carlos, Carlos, ¿dónde estás? Y pues vio que no había nadie. Entonces ya se quedó así, ¿what? O sea, de que le dieron una nalgada. Entonces ese niño que ella tenía también le hacía travesuras, de repente le escondía cosas, o sea, una serie de eventos que ella sí ya, o sea, ella estaba acostumbrada con este niño, ¿no? Y yo así, cuando nos platicaba mi mamá, pues yo imagínense, yo ya como de unos 6 años y yo así, no, no puede ser, ¿no? O sea, como que hay un niño, un fantasma niño. Y a raíz de eso, y sí es cierto, porque yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi tía a ese departamento, me daba tanto miedo irme a las recámaras, porque entre más caminaba así, y ya después, como ella tenía sus baños hasta el fondo del departamento, no les miento, cuando no quería ir ni al baño, porque sentía una vibra y el baño helado, helado, así como que hagan de cuenta como si estuviera el aire acondicionado a tope, como un refrigerador, ¿eh? O sea, entrabas a ese baño y sentías el cambio de temperatura. Y me daba a mí tan mala energía ese baño. Yo nunca iba casi a ese baño porque me daba pavor. Sus recámaras también, o sea, sentía yo en una recámara así mucho miedo, o sea, pavor, ¿no? O sea, una energía muy densa, yo la sentía de niña y decía, no, no, yo aquí no. Lo que era la estancia y todo lo demás, ahí no, pero nada más iba a las recámaras y era donde sentía esa energía, ¿no? Muy densa, y decía, no, 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 aquí hay algo, ¿no? Y pues así está la experiencia, como ven. Como ven que a mí de chiquita, desde los 3 años, bueno, dice que nada más fue una etapa de 3 años que me espantaron, ya después ya me dejaron en paz. Y ya después y que ya después me molestaban, pero ya no era seguido, de vez en cuando,
y ya después pues ya mi papá dijo, no, pues ya vámonos de aquí, y ya, o sea, ya compró otra propiedad y ya nos fuimos de ahí y ya a partir de ahí ya nunca me molestaron. O sea, significa que pues obviamente con lo del 68, tanta gente inocente que murió, que pues por supuesto andaban penando ahí en todo Tlatelolco. Entonces toda esa zona hay de espíritus y de eventos así paranormales, ¿eh? Es algo muy, muy tremendo y pues quería compartírselos ahorita con esta situación, ¿no? De lo paranormal, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Llego al final de este video, espero que les haya gustado. Yo sé que es un tema un poco escabroso, pero importante platicarlo porque mucha gente tiene muchas experiencias, ¿no? O sea, de estas cuestiones paranormales y es bueno contarlas. ¿Por qué? Porque como que liberas un poco esa tensión de todo lo que posiblemente tengas de experiencia, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, dejen su like y nos vemos nuevamente aquí en Mónica Show. Cuídense mucho, ya lo saben, que los quiero mucho. Bye bye.